Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Jocelyn Hernández Rosales y curso la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. A continuación les presentaré el tema de selección, operación y mantenimiento de bombas, tuberías, válvulas, medidores de flujo y accesorios de la materia flujo de fluidos de la unidad 2 del cuarto semestre. Iniciaremos con bombas. Como primer punto, ¿qué son las bombas? Se denominan bombas hidráulicas o simplemente bombas a las máquinas cuya misión consiste en aumentar la energía de las masas líquidas por desplazamiento de las mismas a través de tuberías. Las bombas se clasifican en diferentes tipos, como en bombas centrífugas, rotatorias, de paleta, reciprocantes, de desplazamiento positivo, entre otras. ¿Qué es lo que se necesita para elegir una bomba? Se necesita conocer la carga de la bomba, saber qué tipo de fluido puede bombear, temperaturas del bombeo, saber la potencia de la bomba, costos de la bomba, cómo y dónde se pueden instalar. El mantenimiento que se les da a las bombas se divide en dos, en mantenimiento preventivo y correctivo. El preventivo consta y se programa en cuanto a un análisis de detención y prevención de fallas. El correctivo es programado y es aquel que se ocupa de la reparación del equipo después de presentar fallas. Tuberías. ¿Qué es una tubería? La tubería o cañería es un conducto que cumple con la función de transportar agua u otros fluidos. Cuando el líquido es transportado y es petróleo, se utiliza la denominación específica de o oleoducto. Cuando el fluido transportado es gas, se utiliza la denominación gasoducto. Se clasifica en sin costura o sin soldadura, con costura longitudinal, con costura helicoidal o espiral. ¿Qué se necesita para elegir una tubería? Necesitamos saber el caudal necesario, la presión operativa máxima, puntos de entrada y de salida de la tubería, longitud, cuál es el soporte de tuberías, de temperaturas altas y bajas, cálculos hidráulicos y grosor de la tubería. El mantenimiento que reciben las tuberías son tres: la inspección de la tubería, que es para detectar algún tipo de problema antes de realizar una limpieza o una reparación; la limpieza de la tubería, cuando ya se detecta si está sucia o tiene residuos de algún líquido que fue transportado; y la reparación de tuberías, que es cuando se rompen o se daña como tal alguna parte de empatamiento. Válvulas. Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de paso de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre y cierra o obstruye de alguna forma parcial uno o más orificios o conductos. Hay diferentes tipos de válvula, como la de aguja, bola o esfera, de compuerta, de globo, de guillotina, de mariposa, de regulación y control, de retención o antirretorno, o de seguridad o de alivio. ¿Qué se necesita para seleccionar una válvula? Saber los valores normales y límites de presión, capacidad de temperatura, caudal de fuga, capacidad de material con la aplicación, dimensionamiento y capacidad del flujo, resistencia, costos. El mantenimiento que reciben es limpieza por la parte interna por acumulación de residuos. Si las válvulas se llegan a apretar o ponerse duras, necesitan tener un mantenimiento que afloje o que haga más fácil el movimiento de las mismas. No se cierran nunca a la fuerza. Se necesita tener precaución
adecuada al momento de abrir y cerrar. Si se llega a tapar, se necesita soplar adecuadamente de modo de destapar la válvula. Continuamos con medidores de flujo. Un medidor de flujo o flujómetro es un instrumento que se usa para medir el caudal lineal o no lineal, la masa o volumétrico de un líquido o gas. Hay diferentes tipos de flujómetros o medidores de flujo, como el Coriolis, de presión o diferencial, de engranes electromagnéticos, turbina tangencial. ¿Cómo se debe de elegir un flujómetro? Se debe saber el tamaño de la tubería, el perfil de velocidad, tipo de fluido y temperaturas del fluido. El mantenimiento que recibe también se divide en dos, que es el predictivo y el correctivo, que se realiza antes de que el equipo presente una falla, y el correctivo una vez ya instalado el equipo ya haya presentado una falla para poder ser ese tipo de mantenimiento aplicado. Los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Es el conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que están unidas a los tubos mediante un procedimiento determinado, que forman líneas estructurales de tuberías de una planta o de un proceso. Los accesorios pueden ser conexiones como T, cruces, reducciones, cople reducido, Y. ¿Cómo se seleccionan los accesorios? Para la selección de los accesorios se tiene que tener en cuenta el tamaño del tubo a donde se tiene que conectar o empatar. Tiene que ser del mismo material para que tenga la misma resistencia al momento de pasar un fluido, como tener la misma resistencia de calor, entre otras cosas. Como conclusión, la selección de este tipo de equipos es muy importante, debido a que si hacemos mala elección, esto podría traer consecuencias graves a la hora de transportar un fluido.